Christian Wellesley se despierta como si todos los días fueran iguales. Se levanta temprano, como siempre, con la luz dorada del sol entrando en el lujoso cuarto en el que vive. Respira hondo, sintiendo el aire fresco de Manhattan, y luego toma su celular. Una rápida mirada a los mensajes, un café expreso, y ya está en camino. En el asiento del conductor de su Lamborghini siente el poder del coche vibrando bajo sus dedos, la aceleración en cada curva, como si pudiera controlar el mundo a su alrededor. Pero en el fondo, mientras las calles de Manhattan desfilan frente a él, algo dentro de sí comienza a preguntarse. Se siente vacío. Algo falta, pero no sabe qué. Tiene todo lo que podría desear. Dinero, fama, poder, pero lo que realmente siente es una desconexión con su propia vida. La gente lo admiraba, pero él se preguntaba, ¿es esto suficiente? Esa mañana parecía común, hasta que, al girar una esquina, vio algo que hizo que su corazón latiera más rápido. En medio de la calle, 4 niños jugaban despreocupados, pero no eran niños cualquiera. Tenían algo en sus rostros que lo hizo detener el coche de repente. Christian entrecerró los ojos, incapaz de creer lo que veía. Esos pequeños, con sus cabellos desordenados y miradas curiosas, eran idénticos a él, no parecidos, idénticos, como si fueran versiones más jóvenes de él mismo, o algo aún más perturbador, sus hijos. Parpadeó, tratando de procesar lo que estaba pasando. No podía ser real. No había forma de que esos niños, con sus sonrisas inocentes y corazones puros, estuvieran conectados con él. Nunca tuvo hijos, nunca siquiera pensó en ser padre. Pero, ¿qué más podría significar esa coincidencia? Algo allí no tenía sentido, y sintió el peso de una verdad desconocida presionando su mente. Christian permaneció detenido unos segundos, el sonido del motor del Lamborghini todavía resonando en la calle silenciosa. Observaba a los niños desde lejos, tratando de entender lo que estaba pasando. Ellos reían, corrían de un lado a otro, sin preocuparse por el tráfico, la prisa de la gente o el propio mundo de concreto en el que estaban. Pero había algo más allí, algo que hacía que el pecho de Christian se apretara. Era como si, de alguna forma, ya conociera a esos niños, no de una manera lógica, sino de una forma más visceral, más instintiva. ¿Qué era esa sensación? No lo sabía. Nunca se había sentido tan fuera de lugar en su propia vida. Esa visión no debía ser importante, pero para él fue como si el tiempo se hubiera detenido. Miró una vez más el reflejo de ellos en la ventana del coche y, por primera vez, algo dentro de él se preguntó profundamente. ¿Quién era él realmente, además de todo ese lujo y estatus? No sabía qué hacer. Su impulso inicial fue desviar la mirada, seguir adelante, tal vez tratar de justificar la visión como una simple coincidencia o un error mental, pero algo lo detenía de simplemente irse. Christian seguía observando a los niños, el estómago contraído, la mente en conflicto. ¿Qué significaba ver a esos niños frente a él, tan parecidos a él? Forzó a su mente a razonar. No podía ser posible. Nunca se había casado, nunca había tenido hijos. No es que le importara eso antes. Las relaciones personales siempre fueron secundarias para él. El enfoque siempre fue el trabajo, los negocios, la conquista de todo lo que el dinero podía comprar. Pero ahora, esos niños, con sus sonrisas inocentes y sus rasgos familiares, estaban sacando todo eso de su control. Tragó en seco. Volvió a arrancar el coche y con un movimiento casi automático se acercó más a ellos, como si estuviera intentando entender lo que los conectaba con él. A medida que se acercaba a los niños, Christian sintió una mezcla de curiosidad y incomodidad. El coche se detuvo a unos metros de ellos y él permaneció allí, observando en silencio. Ellos siguieron jugando como si nada estuviera ocurriendo. Corriendo, riendo,
sin notar la presencia de Christian o el hecho de que los observaba con intensidad. No sabía qué hacer a continuación. Su mente estaba hecha un lío, tratando de encontrar una explicación para lo que estaba viendo. Se preguntó si había algo en sus propios ojos, si la luz del sol, el reflejo en el vidrio, la velocidad del coche o incluso el cansancio de la mañana estaban confundiendo su percepción. Pero, por más que intentara apartar el pensamiento, la conexión entre esos niños y él parecía indiscutible. Era como si, de alguna forma, ese momento fuera una clave para algo más grande, algo que había ignorado todo el tiempo. ¿Qué debía hacer ahora? Entonces, uno de los niños, el mayor, levantó la mirada y la fijó directamente en Christian. Su mirada fue como un golpe en el estómago. No había malicia, no había desconfianza, solo una pureza que incomodaba aún más, como si supiera algo que él no sabía. Christian sintió un escalofrío. Quería irse, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. El niño sonrió, levantó la mano y hizo un gesto leve, casi como si lo invitara a acercarse más. Un impulso extraño lo invadió, y por un momento pensó en salir del coche y acercarse a ellos, confrontar esa sensación que se estaba volviendo cada vez más fuerte e inquietante. Pero algo lo detuvo. Miró a los otros niños y se dio cuenta de que, de alguna forma, todos lo estaban mirando. No solo los ojos del niño mayor, todos estaban enfocados en él. Algo estaba pasando. Christian apretó el volante con fuerza, tratando de recomponerse. Su cuerpo estaba tenso, pero la mente estaba nublada, como si no pudiera entender la información que se desplegaba ante sus ojos. Los niños continuaron jugando, pero ahora con una leve sensación de distanciamiento, como si el universo entero estuviera observando y esperando una reacción de él. Tragó en seco. Nunca, en toda su vida, se había sentido tan vulnerable. Él, que siempre había tenido control sobre todo, su imperio, sus negocios, sus relaciones, ahora estaba perdido frente a un misterio simple y a la vez abrumador. Las calles de Manhattan seguían agitadas a su alrededor, pero para él, el mundo parecía haberse detenido. No podía entender lo que estaba pasando, pero una cosa era cierta: esos niños no eran una coincidencia. Había algo allí, algo que lo conectaba con ellos de una manera que no podía explicar. La mente de Christian se agitaba y trató de racionalizar lo que estaba viviendo. Tal vez fuera solo una coincidencia, un truco de la mente. Tal vez esos niños se parecieran a él porque estaba tan cansado, tan abrumado con los negocios, con la vida llena de compromisos, que todo a su alrededor parecía mezclarse, distorsionarse. Cerró los ojos un momento, respiró hondo y los abrió de nuevo. Pero los niños estaban allí, innegables. Los miró observando cada detalle, tratando de buscar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. Recordaba cuando, más joven, imaginaba cómo sería tener una familia, una esposa, hijos, pero esas ideas siempre fueron apartadas de su mente, opacadas por la búsqueda incesante del éxito. Ahora esos niños estaban allí, desafiando su percepción, cuestionando todo lo que creía sobre sí mismo y sus elecciones. Con un suspiro profundo, Christian apagó el coche y salió. Sus pies tocaron el asfalto caliente y dio algunos pasos hacia los niños. El sonido de las calles a su alrededor desapareció y todo lo que podía escuchar era el ritmo de su propia respiración. Cada paso parecía pesar más que el anterior, pero, al mismo tiempo, había algo inexplicablemente empujándolo hacia adelante. Se acercó más a ellos, sus ojos fijos en las pequeñas figuras que ahora estaban en silencio, esperando, como si supieran que finalmente tomaría la decisión de enfrentarlas. El corazón de Christian latía acelerado, y no sabía qué haría cuando se acercara más. Pero algo dentro de él le decía que ese era el momento. Ya no podía esconderse de algo que
por alguna razón, lo seguía, lo desafiaba y al mismo tiempo lo llamaba de vuelta a algo que nunca supo que quería. Se detuvo a pocos metros de los niños y los observó por un momento más. La mirada del niño mayor no vaciló. Seguía observándolo, pero no con la curiosidad de quien ve a un extraño. Era como si, en algún nivel, ya lo conociera. Christian sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué debía hacer ahora? Intentó hablar, pero las palabras no salían. Intentó comprender lo que pasaba por la mente de ese niño, pero no podía. Había vivido su vida entera ignorando los sentimientos más profundos, las conexiones humanas que siempre parecían secundarias en comparación con sus objetivos financieros y personales. Ahora, frente a esos niños, se preguntaba si había perdido algo importante en el camino. Tragó en seco y, sin saber qué más hacer, simplemente se arrodilló frente a ellos. Los niños no se movieron, solo siguieron mirándolo, como si lo observaran de una manera difícil de describir. Christian sintió que la tensión en su pecho aumentaba con cada segundo. El silencio entre ellos parecía interminable. El calor del asfalto reflejaba en sus pies y él estaba allí, arrodillado, como si esperara algo, como si estuviera esperando una revelación. Era una sensación desconcertante, algo que nunca había experimentado antes. Las palabras que quería decir se quedaron atrapadas en su garganta, como si su propia voz hubiera desaparecido. En algún lugar dentro de él, una necesidad creciente lo impulsaba a entender ese momento, a encontrar alguna respuesta para lo que estaba sucediendo. Intentó reunir coraje, pero antes de que pudiera decir algo, el niño mayor dio un paso adelante y con la voz más suave que había escuchado, dijo: ¿No nos recuerdas? La voz de él sonó simple, pero cargada de un significado que no podía entender. Christian parpadeó, incapaz de procesar esas palabras. Intentó hablar, pero el sonido de su propia voz le parecía extraño, como si no fuera la suya. «Sabemos quién eres», continuó el niño, aún con esa mirada fija y tranquila. «Eres nuestro padre, ¿verdad?». Esas palabras cayeron sobre él como una tonelada de ladrillos. Se quedó paralizado, sin saber qué hacer, cómo reaccionar. No podía ser. No tenía hijos. Nunca tuvo hijos. Era imposible. Pero, en ese momento, algo dentro de él comenzó a moverse. Una sensación de reconocimiento que no sabía cómo explicar. Las palabras del niño reverberaban en su mente, rompiendo sus certezas, dejándolo con la sensación de que estaba a punto de descubrir algo profundo sobre sí mismo. La revelación, o lo que él pensaba que podría ser una revelación, lo dejó sin reacción. Estaba atrapado en un torbellino de pensamientos, tratando de procesar lo imposible. Nunca había estado casado, nunca había tenido una familia. Las mujeres con las que se había involucrado a lo largo de los años habían sido solo parte de su mundo de indulgencia y placer. Nada más. ¿Hijos? Siempre los vio como una responsabilidad lejana, algo que no encajaba en la vida que había elegido vivir. Y aún así, allí estaban esos niños frente a él, afirmando con una confianza inquebrantable que él era su padre. La mente de Christian giraba. Miró a cada uno de los pequeños, tratando de entender si había algún error allí, algún engaño. Pero sus rostros eran tan sinceros, tan llenos de una verdad que no podía negar. Sintió un nudo en la garganta. ¿Qué estaba pasando con él? Nunca se había sentido tan perdido. Se levantó lentamente, aún sin palabras. Miró al cielo, como si esperara encontrar alguna respuesta allí, pero lo único que vio fue el brillo del sol reflejado en los vidrios de los edificios a su alrededor. La luz intensa que solo hacía que todo pareciera más distante. ¿Qué debía hacer ahora? Sintió una creciente voluntad de huir, de volver a su coche y seguir viviendo la vida que siempre conoció.
pero ya no había más escapatoria posible. Esa era su realidad ahora, esa extraña y perturbadora verdad. Los niños estaban allí, frente a él, como un espejo que reflejaba algo que nunca quiso ver, algo que ignoró durante toda su vida. Respiró hondo y los miró, el vacío en su pecho ahora más presente que nunca. Sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Christian miró a los niños, tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. Las palabras del mayor seguían resonando en su mente. «Eres nuestro Padre». Sintió el peso de esas palabras como una carga pesada. Sus rodillas estaban débiles, pero se mantuvo de pie, tratando de reunir fuerzas para afrontar aquello. La sensación de desconexión con todo lo que siempre pensó que era real era aplastante. Recordaba las elecciones que había hecho a lo largo de su vida, elecciones de éxito, reconocimiento, riquezas y logros materiales. Pero nada de eso parecía tener sentido frente a esa revelación. ¿Qué había logrado realmente? Se alejó de los niños, un paso vacilante hacia atrás. Sus ojos no podían apartarse de sus rostros. Estaban allí, esperando. ¿Qué tenía que decir ahora? ¿Cómo explicar lo que sentía si ni siquiera él mismo entendía lo que estaba pasando? El niño mayor, que ahora parecía aún más seguro de todo, dio un paso adelante. Lo miró a Christian con una calma desconcertante, como si supiera que él necesitaba tiempo para asimilar aquello. «Nunca supimos de ti», dijo con una simplicidad cortante, «pero siempre sentimos que algo faltaba, algo importante». Sus palabras fueron como una patada en el estómago para Christian. Siempre había vivido su vida con la certeza de que el éxito financiero y la independencia eran todo lo que importaba. Pero ahora, al escuchar esas palabras, sintió un peso abrumador. Ya no se trataba de lo que tenía o lo que había logrado, sino de algo que ni siquiera sabía que había perdido. La paternidad, la familia, conceptos que siempre trató como secundarios, ahora se mostraban como pilares fundamentales de una vida que jamás había tenido. Se preguntó, ¿acaso vivió con los ojos cerrados? Miró a los niños una vez más, y la verdad de lo que estaba pasando lo golpeó como una ola. Esos niños, que ahora parecían tan confiados en su presencia, estaban en su vida por una razón que aún no lograba comprender. Ellos lo esperaban, como si lo llamaran de vuelta a algo que había ignorado tanto tiempo. Sintió un dolor profundo y casi inexplicable, como si hubiera perdido algo precioso que jamás podría recuperar. Las preguntas empezaron a invadir su mente, una tras otra. ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué no lo sabía? ¿Dónde estaba su responsabilidad en todo esto? Quería alejarse, quería huir del enfrentamiento con esa realidad. Pero los niños no estaban allí para dejarlo escapar. Tenían una verdad para él, una verdad que no estaba preparado para escuchar, pero que necesitaba oír. ¿Estás pensando en huir de nosotros otra vez? La pregunta vino de uno de los niños más pequeños y fue como un golpe directo en el corazón de Christian. No respondió. No sabía qué responder. Ella habló con una sinceridad que lo desarmaba, como si supiera todo lo que él intentaba evitar. Esas palabras lo golpearon profundamente, más que cualquier otra cosa que hubiera oído en su vida. Christian intentó dar un paso atrás, pero algo lo detuvo. Sabía que ya no podía ignorar eso. Se preguntó cómo había llegado hasta este punto, siempre tan ocupado con el trabajo, con la búsqueda del poder, que nunca miró los detalles más simples y esenciales de la vida. Miró a esos niños y por primera vez sintió la presión de algo mucho más grande que él mismo. Ellos lo estaban esperando y ya no podía seguir huyendo. El silencio volvió a instalarse por un momento y Christian se quedó allí, parado, sin saber qué hacer o decir. Trataba de organizar sus pensamientos, pero estaban demasiado dispersos. Siempre había tenido una vida perfectamente controlada. Cada movimiento,
Cada decisión se tomaba con precisión, con un objetivo claro, pero ahora todo parecía desordenado, desconectado. Había logrado todo lo que cualquier persona podría desear, pero ¿qué quedaba? ¿Qué tenía realmente? Las palabras de los niños resonaban en su mente, como un eco lejano de una verdad que había ignorado durante años. Ellos eran sus hijos, y él era su padre. No había forma de negarlo, no había forma de dar marcha atrás. Había fallado de una manera que nunca imaginó posible. El dolor que sentía no era solo el de ser sorprendido, sino el de darse cuenta de que había perdido mucho más que la oportunidad de ser padre. Había perdido el contacto con el ser humano que había dentro de él. Christian sintió un peso creciente sobre sus hombros. Era como si hubiera cargado el mundo entero en su búsqueda incesante de éxito, pero ahora estaba ante una carga diferente, una que ya no podía ignorar. Miró nuevamente a los niños, tratando de encontrar alguna explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Ya no creía que fuera un error o una coincidencia. Esas miradas fijas, esas expresiones tan serenas, estaban diciendo algo que no sabía procesar. ¿Cómo había llegado a este punto, donde niños que nunca supo que existían lo miraban como si fuera la respuesta a sus vidas? Sintió una necesidad de gritar, de decir que todo estaba mal, que no era capaz de ser el padre que ellos necesitaban, pero en el fondo sabía que ya no había forma de escapar. Las respuestas estaban allí, frente a él, en forma de una responsabilidad que no sabía cómo asumir. El silencio entre ellos permaneció por unos segundos más, hasta que el niño mayor, el que lo miraba con tanta intensidad, dio un pequeño paso adelante y dijo: «No queremos que seas perfecto, solo queremos que seas nuestro Padre». Sus palabras fueron como una cuchilla afilada, cortando directamente el corazón de Christian. Cerró los ojos por un momento, sintiendo un dolor profundo, pero al mismo tiempo una liberación. No le estaban pidiendo lo imposible, no estaban exigiendo algo que no pudiera ser. Ya no había más la presión del éxito, de los negocios, de la imagen que proyectaba al mundo. Era algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más complejo. Ser padre, ser humano. Respiró hondo, tratando de entender la profundidad de eso. Se sentía completamente desplazado en su propia vida, pero de alguna manera, la suavidad de esa frase le dio un poco de esperanza, una chispa en medio de la oscuridad. «Yo no sé qué hacer», dijo Christian, la voz fallando mientras miraba a los niños. No sabía qué más podía decir. Todo en su vida había sido estructurado, calculado, planeado. Siempre tuvo control, hasta ahora. Los niños lo observaban en silencio, sin prisa, como si esperaran simplemente eso, que asumiera la responsabilidad de ser quien era, de reconocer su propia humanidad. El niño mayor sonrió levemente, y luego, con una naturalidad que era casi desconcertante, tomó la mano de Christian. Él la miró, sintiendo la suavidad del toque como si fuera un hilo de conexión con algo mucho más profundo que cualquier cosa material que hubiera tocado en su vida. Miró a los otros niños, y ellos, sin decir palabra, dieron pequeños pasos hacia él, acercándose, esperando que los acompañara. Algo dentro de Christian se rompió. Por primera vez sintió que, tal vez, había encontrado un camino, una razón para ser más que un hombre de negocios y de estatus. No sabía por dónde comenzar, pero el simple hecho de estar allí, con esos niños, le dio una sensación de urgencia que nunca antes había experimentado. Era como si el tiempo se hubiera acelerado y ahora estuviera en una carrera contra sí mismo. Miró a cada uno de ellos, tratando de entender cómo esas vidas estaban conectadas con la suya. No sabía cómo, pero algo dentro de él le decía que ahora tenía una responsabilidad, algo que trascendía todos sus logros materiales. Ya no tenía las respuestas, pero sabía
que tenía que intentarlo. Ya no podía seguir viviendo en el vacío que siempre intentó llenar con más dinero, más coches, más logros. Tenía algo más profundo, más significativo esperándole. Miró al niño mayor, que lo observaba con una mirada que era a la vez firme y amable. Ella no parecía exigir nada, solo esperar que él fuera quien necesitaba ser. Y eso, para Christian, fue más difícil que cualquier desafío financiero o profesional que haya tenido. Las palabras del niño mayor resonaron nuevamente en la mente de Christian. No queremos que seas perfecto, solo queremos que seas nuestro padre. Sabía que no podía ser el hombre que quería ser para el mundo. No podía seguir en la ilusión de una vida de apariencias, de lujo y poder. Necesitaba ser algo más para esos niños. Algo que nunca había sabido cómo ser, pero de repente sintió que la presión de su propio ego desaparecía, como si todas las capas de identidad que había creado para sí mismo comenzaran a caer. Los miró con una nueva comprensión, sin saber qué les depararía el futuro, pero con la certeza de que ya no podía seguir la vida que llevaba. No sabía cómo sería, pero una cosa estaba clara. Ese descubrimiento cambiaría todo. Ya no podía ser el hombre de antes. La verdad sobre quién era realmente estaba frente a él, y ahora tenía que aprender a ser el padre, el ser humano que esos niños necesitaban. Christian sintió una mezcla de miedo y alivio. El miedo de que nada fuera como imaginaba, de que no fuera capaz de ser el padre que esos niños merecían. El alivio de darse cuenta de que, de alguna forma, todavía tenía tiempo para cambiar, para comenzar de nuevo. Algo dentro de él, hasta entonces reprimido por las preocupaciones cotidianas y la búsqueda incansable del éxito material, comenzaba a despertar. Los niños estaban allí, no como un obstáculo, sino como una invitación a algo nuevo. Sabía que no tendría respuestas fáciles, que no podría convertirse en el padre ideal de la noche a la mañana. Pero había una sensación creciente de que estaba ante una oportunidad única, la oportunidad de vivir de manera auténtica, sin las máscaras de riqueza y poder que siempre había usado para ocultar sus inseguridades. Miró de nuevo al niño mayor, que parecía esperar pacientemente su reacción. Ella había dado el primer paso sin prisa, sin exigencias. Era como si supiera que Christian necesitaba tiempo para comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Respiró hondo y con un esfuerzo inmenso dijo: «No sé cómo hacerlo, no sé cómo ser el padre que ustedes quieren». El niño lo miró con los ojos suaves y respondió: «No necesitamos mucho, solo a ti. Solo queremos que estés aquí, de verdad». Esa frase le cortó el corazón. Siempre tuvo tanto, pero nunca supo lo que era tener a alguien esperando por él con un amor tan simple e incondicional. Miró a los demás, sintiendo un calor crecer dentro de sí. Podía empezar desde algún lugar. Ellos lo estaban invitando a formar parte de algo más grande que cualquier cosa que hubiera vivido. Esa tarde parecía alargarse de manera extraña. El tiempo estaba suspendido, como si el mundo alrededor de Christian hubiera desacelerado. Ya no veía las calles de Manhattan de la misma manera. Los coches, los edificios, el caos de la ciudad, todo eso parecía ahora distante, irrelevante. Estaba en un lugar diferente, un espacio donde las respuestas no se encontraban en contratos o cuentas bancarias, sino en las miradas de los niños que ahora lo rodeaban. Sintió una presión en el pecho, como si estuviera a punto de derraparse, pero al mismo tiempo una sensación de claridad que nunca imaginó experimentar. Por primera vez, no sintió que debía estar a la altura de un estándar o cumplir con las expectativas de los demás. Solo necesitaba ser quien era, sin más adornos, sin falsas certezas. Pero, al mismo tiempo, sentía una responsabilidad inmensa. Ya no podía huir de eso. Christian dio un paso al frente, más consciente de su propio cuerpo que nunca.
Los niños no se apartaron. Lo miraban con una mezcla de expectación y confianza. Sintió la presión de ser lo que ellos necesitaban, pero al mismo tiempo una sensación de libertad por primera vez en mucho tiempo. Sabía que el camino por delante sería difícil, que tendría que aprender a ser algo que nunca se había permitido ser antes. Pero al mismo tiempo había algo increíblemente liberador en finalmente poder soltar el peso de las expectativas que siempre había cargado. Ya no era el empresario exitoso, el multimillonario que controlaba todo a su alrededor. Ahora era solo un hombre frente a 4 niños que lo veían como alguien que podría cambiar sus vidas y, de alguna manera, sentía que ellos le estaban dando la oportunidad de cambiar su propia vida. Yo quiero intentarlo. Quiero aprender a ser el padre que ustedes merecen, dijo Christian, finalmente encontrando el valor de hablar. Miró a cada uno de los pequeños, con los ojos llenos de sinceridad. Los niños lo observaban en silencio, sin prisa, como si esperaran solo eso, que asumiera la responsabilidad de ser quien era, de reconocer su propia humanidad. No sabía exactamente cómo sería ese camino, ni si realmente sería el padre que esos niños necesitaban. Pero ahora, una cosa estaba clara. Estaba dispuesto a intentarlo. Tal vez, para él, ese era el mayor paso que podía dar hasta ese momento. Dejar atrás la vida de ego y poder para entregarse a algo que no tenía control. Algo mucho más profundo y significativo. El niño mayor sonrió suavemente, como si hubiera sentido la verdad en las palabras de Christian. Dio un paso hacia él y los demás lo siguieron. Ya no había más juicio en sus miradas, solo una aceptación silenciosa, una confianza tranquila de que él comenzaría su viaje juntos, con todas las incertidumbres, pero también con todas las promesas de algo nuevo. Christian sintió un nudo en la garganta. Ya no eran solo palabras vacías, ahora sabía que estaba haciendo algo real, algo que cambiaría su vida para siempre. Ya no importaba lo que él tenía o lo que representaba en el mundo exterior. Lo que importaba era lo que ahora podría ser para esos niños. Ya no estaba solo. Finalmente comenzaba a entender el significado de conexión, de familia, de amor. Sabía que nada sería fácil, pero algo dentro de él despertó y estaba listo para comenzar. A medida que el día comenzaba a despedirse y el sol se ponía detrás de los imponentes rascacielos de Manhattan, Christian sintió un cambio dentro de sí. Aún estaba rodeado por la agitación de la ciudad, pero lo que antes parecía ser el centro de su mundo ahora se distanciaba. La vida, con sus presiones, sus metas, parecía insignificante ante esa nueva realidad. Miró a los niños, que, ahora a su lado, no esperaban nada más que su presencia, genuina. Era un contraste tan grande, una diferencia tan brutal entre lo que había sido y lo que ahora comenzaba a entender que debía ser. Sentía que algo se había roto dentro de él, pero no de una forma dolorosa. Era como si un nuevo comienzo estuviera surgiendo, una oportunidad para renacer, para reconfigurarse. Era desconcertante, pero también increíble. Los niños comenzaron a caminar con él por las calles de Manhattan, sin prisa, sin preocupaciones. Se movían juntos como una pequeña unidad, y de cierta manera, Christian se sintió acogido por ellos. Las calles de la ciudad, antes frenéticas y llenas de ruidos, ahora parecían más silenciosas. Ya no estaba corriendo para cumplir plazos o conquistar más. Simplemente caminaba, con ellos a su lado. Y eso, por más simple que fuera, era todo lo que necesitaba en ese momento. Observaba a los niños y sentía que, por más que vinieran de un lugar misterioso e impredecible, allí estaba la verdadera esencia de la vida, la conexión. Eso que siempre había descuidado en nombre del éxito. Mientras caminaban, Christian no sabía exactamente hacia dónde iban, pero no le importaba.
Por primera vez, sintió que no necesitaba un destino final para encontrar significado. Estaba viviendo el momento, y eso ya era más de lo que podría haber pedido. Miró a los niños, y la sonrisa de ellos, genuina y llena de una tranquila confianza, hizo que su pecho se apretara. No sabía cómo, pero sentía que, de alguna manera, ellos le habían dado un propósito. Ya no era el hombre que quería ser visto como el dueño del mundo. Ahora era solo un hombre con 4 hijos que lo esperaban. Y eso, ahora sabía, valía más que cualquier victoria que hubiera acumulado a lo largo de su carrera. El silencio entre ellos fue interrumpido por uno de los niños, que sin más ni menos preguntó: «Papá, ¿qué vamos a hacer ahora?». Las palabras sonaron simples pero cargadas de un enorme peso. Christian, sin saber muy bien cómo responder, solo los miró y dijo: «Vamos a comenzar despacio. Vamos a empezar intentando ser la familia que siempre debimos haber sido». Esa respuesta, aunque no fuera la más elaborada, parecía ser suficiente. Sentía que no necesitaba palabras complicadas ni un plan perfecto. Lo que importaba era la intención, el compromiso de estar allí, presente, de verdad. No tenía todas las respuestas, pero, por una vez en la vida, estaba dispuesto a buscar las respuestas que realmente importaban. Mientras seguían caminando por las calles de Manhattan, Christian miró hacia el horizonte, donde el sol ahora se escondía detrás de los edificios. Pensó en todas las cosas que había conquistado, en todo el dinero que había acumulado, y en cómo nada de eso parecía tan importante ahora. Lo que realmente importaba era ese momento, con esos niños que ahora sabía que eran sus hijos. No sabía lo que el futuro les depararía, pero, por primera vez, sintió que estaba listo para vivirlo con ellos a su lado. Ya no necesitaba ser el hombre de éxito, el empresario invencible. Solo necesitaba ser un padre, y aunque el viaje fuera largo y lleno de desafíos, estaba dispuesto a comenzar, a dar el primer paso para construir una verdadera conexión, para crear algo que fuera más significativo que cualquier cosa que hubiera hecho hasta ese momento. Christian no sabía lo que el futuro les traería. No sabía cómo él y esos niños navegarían juntos por las aguas de la paternidad, el amor, las responsabilidades. Pero había algo dentro de él que se aquietaba con esa incertidumbre. Algo le decía que no necesitaba todas las respuestas ahora. Solo necesitaba estar presente, estar allí y hacer lo mejor que pudiera. En el fondo, sabía que el tiempo perdido no podría ser recuperado, pero ya no quería vivir con arrepentimientos. Quería hacer todo diferente a partir de ese momento. Los niños, sus niños, estaban allí, a su lado, y él estaba listo para empezar de nuevo. La vida, con todas sus incertidumbres y fallas, ahora tenía un nuevo significado. Y Christian, por primera vez, se sintió agradecido por ello. El aire de la noche estaba fresco y la ciudad de Manhattan parecía haber desacelerado, como si el mundo a su alrededor estuviera esperando que él diera el siguiente paso. Caminaron en silencio por algún tiempo, con los niños a su lado, y él se sintió inmerso en un tipo de tranquilidad que nunca imaginó encontrar en medio de una ciudad tan caótica. Siempre pensó que el silencio era incómodo, algo que debía llenarse con ruido y actividad. Pero ahora sentía que el silencio entre ellos estaba lleno de algo mucho más profundo. La presencia de los niños lo envolvía y comenzó a entender que allí estaba el verdadero significado de estar en familia. Estar presente, sin prisa, sin expectativas desmedidas, solo estar allí, en el momento. Llegaron a un pequeño parque, pero acogedor, alejado del bullicio de las calles concurridas. Los niños, entonces, corrieron hacia el césped, sin un destino, sin un plan. Solo corrían, como si ese fuera el espacio donde podían ser libres. Christian los observó, parado, con una sonrisa en el rostro. Aún no sabía exactamente qué esperar, pero se sintió agradecido por estar allí.
Se sentó en el banco, dejando que los niños jugaran, y por un instante se permitió respirar hondo. Sabía que su vida estaba cambiando, pero en ese momento no pensó en lo que vendría después. Solo sintió una paz que era completamente nueva para él. Comenzaba a entender lo que significaba ser verdaderamente rico, no en bienes materiales, sino en conexión humana. La noche comenzó a caer suavemente y las luces de la ciudad empezaron a encenderse. Christian observó el brillo de las farolas iluminando el parque vacío. Los niños aún corrían, jugando entre ellos, haciendo esos pequeños gestos que mostraban la pureza de sus emociones. Sintió un apretón en el pecho, no de tristeza, sino de una profunda gratitud. Pensó en los momentos en los que se había sentido vacío, buscando más y más, egosas, tratando de llenar un agujero que no sabía cómo cerrar. Ahora entendía, la respuesta nunca fue acumular, nunca fue tener. La respuesta estaba en ser, en permitirse estar junto a quienes realmente importaban. Miró a los niños, cada uno de ellos con los ojos brillando de felicidad. Estaban justo allí, con él, y eso era todo. «Papá, ¿estás ahí?». La voz del niño mayor lo llamó, interrumpiendo sus pensamientos. Levantó la mirada y vio a todos acercándose. Sonrió y, sin saber por qué, respondió: «Sí, estoy aquí, siempre estaré». Esas palabras salieron con más facilidad de lo que esperaba y parecían sinceras, como si finalmente estuviera afirmando algo que estaba profundamente arraigado en su ser. Los miró con el corazón más tranquilo que nunca. No sabía lo que vendría después, pero sabía que estaba listo para enfrentar el futuro a su lado, enfrentando todo lo que la vida traería. Se habían encontrado, y eso parecía ser suficiente. Mientras caminaban de regreso al coche, la ciudad a su alrededor parecía más acogedora, como si la noche se hubiera transformado en algo más suave, más compasivo. Ya no se sentía un extraño en ese lugar. Ahora formaba parte de esa realidad, de esas vidas. Los niños caminaban a su lado y se dio cuenta de que por más que la ciudad estuviera siempre en movimiento, ahora había encontrado su propio ritmo. No el ritmo frenético que lo consumía antes, sino un ritmo más compasivo, más humano. Sabía que no sería fácil. La vida seguiría, desafiándolos a todos, pero también sabía que tenía algo que el dinero jamás podría ofrecer. Una verdadera razón para vivir, algo que no fuera superficial, sino que viniera del fondo del alma. Llegaron al coche, y Christian vaciló un momento antes de abrir la puerta. Miró a los niños y dijo, con una sinceridad que nunca imaginó ser capaz de expresar: «Todavía estoy aprendiendo, pero haré lo mejor que pueda. Seré el padre que ustedes merecen, aunque no sepa todo ahora». Los niños, una vez más, lo miraron con una sonrisa tranquila, como si supieran que lo importante era el gesto, la intención. No querían perfección, solo querían su compromiso, su voluntad de estar allí, de intentar. Christian entró en el coche, pero antes de arrancar el motor, echó un último vistazo al horizonte de Manhattan. Sabía que ese momento quedaría marcado en su memoria. Nunca más sería el mismo. Mientras el coche se movía lentamente por las calles de Manhattan, Christian sintió una extraña sensación de ligereza, como si el peso del mundo hubiera disminuido de alguna manera. Aún estaba en un escenario familiar, pero ahora todo parecía diferente. Las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor, pero ya no estaba hipnotizado por ellas. No importaba cuánto el lujo de su vida anterior fuera tentador, ahora sabía que su verdadero viaje había comenzado. Los niños estaban a su lado, y el simple hecho de que estuvieran allí, con él, ya era suficiente. Ya no veía más a Manhattan como un lugar para perderse.
Ahora la veía como un lugar para reencontrarse. Respiró hondo, sonriendo para sí mismo. El coche seguía siendo rápido e imponente, pero ya no corría hacia ningún lado. Los niños estaban cansados, pero se sentaban animados en el asiento trasero, conversando entre sí y riendo suavemente. Christian, sin querer, los miró por el retrovisor y sintió un amor que no sabía que existía dentro de sí. Ellos eran sus hijos. Esos pequeños seres, con sus ojos curiosos y sus risas sinceras, eran lo que más necesitaba. Era una verdad tan simple, pero que había ignorado durante tanto tiempo. No sabía lo que el futuro les depararía, pero ya no importaba. Sintió una paz profunda al darse cuenta de que de alguna manera su vida ahora tenía un nuevo propósito. Y no era algo que pudiera comprar con dinero o estatus. Era algo que había conquistado solo al abrirse a lo que realmente importaba, estar presente para quienes amaba. Cuando llegaron a casa, Christian se sintió inquieto, pero no de una manera mala. Había una mezcla de ansiedad y excitación dentro de él, como si estuviera a punto de comenzar una nueva fase de su vida. Sabía que los días por venir no serían fáciles. Tendría que aprender a ser el padre que esos niños merecían, alguien que los guiara, los amara, pero sin las ilusiones que solía tener sobre la vida. La vida no se trataba de acumular cosas, ni de impresionar a los demás. Se trataba de construir algo real, algo que fuera duradero, y esos niños, con sus presencias vibrantes y sinceras, le estaban enseñando más sobre lo que realmente importa de lo que jamás imaginó. No sabía por dónde empezar, pero por primera vez sentía que estaba listo para intentarlo. Sin embargo, al poner la llave en la cerradura de la puerta, algo dentro de Christian se detuvo. Miró a los niños, que lo seguían con confianza, y fue como si viera por primera vez el peso de sus propias decisiones. Tenía todo lo que la mayoría de las personas podría soñar: dinero, fama, un nombre reconocido. Pero, ¿qué había logrado realmente con todo eso? Los niños estaban allí, listos para confiar en él, pero sabía que la confianza era algo difícil de construir. No era algo que se compra. Ellos lo necesitaban de una manera que nunca imaginó. Suspiró profundamente y, al abrir la puerta, sintió que una decisión se consolidaba dentro de él. Estaba listo para cambiar. No sabía cómo, pero haría todo lo posible para ser el hombre que ellos necesitaban. Dentro de la casa, todo parecía tan grande, tan vacío. El lujo y la grandeza de los muebles, las paredes imponentes, ya no tenían sentido. Lo que antes representaba éxito, ahora parecía un reflejo de soledad, un escenario sin alma. Se sentó en el sofá, con los niños a su lado, y se dio cuenta de que nada de eso importaba. Ellos no estaban allí por las cosas que poseía. Estaban allí por él, por lo que podía ofrecerles. Y eso lo hizo sentir una responsabilidad inmensa. Ya no quería ser ese hombre que vivía para impresiones externas. Quería ser alguien que estuviera disponible, emocionalmente presente. Y más que eso, quería ser alguien en quien los niños pudieran confiar. Alguien que tuviera una conexión verdadera con ellos. Los niños se acomodaron a su alrededor sin prisa, como si ya supieran que ese era el comienzo de algo nuevo. Christian los miró y sintió una ola de gratitud y al mismo tiempo un peso en el corazón. No sabía exactamente por dónde comenzar, pero sabía que el amor y la confianza serían la base para todo lo que vendría. Se recostó en el sofá con uno de los niños en su pecho y fue entonces cuando se dio cuenta de que, a pesar de todos los errores que cometió, había algo profundamente hermoso en ese momento. Estaba allí, con ellos, con la oportunidad de reescribir su historia. No necesitaba ser perfecto, solo necesitaba estar presente. Y eso ya hacía toda la diferencia. El reloj marcaba las primeras horas de la mañana cuando Christian finalmente se levantó del sofá. Los niños ya dormían, esparcidos por
Los almohadones y cobijas, con sus rostros serenos, ajenos al torbellino de pensamientos que aún rondaban su mente. Los miró con una mezcla de amor y reverencia, sintiendo el peso de su responsabilidad y al mismo tiempo la inmensidad de la gratitud que tenía por ese momento. Ya no tenía todas las respuestas, ni sabía exactamente cómo equilibrar las demandas de la vida profesional con la nueva realidad familiar, pero algo en su corazón le decía que estaba en el camino correcto. Tocó suavemente el rostro de uno de los niños, casi como si no quisiera despertarlo, y sintió que ese gesto, ese pequeño toque, era todo lo que necesitaba para sentirse completo. Christian se apartó silenciosamente, fue hacia la ventana y miró las luces de Manhattan una vez más. El escenario seguía siendo el mismo, imponente, vibrante, pero ahora, para él, nada de eso parecía tener el mismo valor. Pensó en las horas que pasó detrás de números y contratos, tratando siempre de conquistar más, alcanzar el próximo hito. Se dio cuenta de que, mientras buscaba ser el mejor en su trabajo, había descuidado lo más importante: las conexiones humanas, el amor genuino, la paternidad. Sonrió, sabiendo que, aunque las respuestas aún estaban por venir, ahora tenía algo real y tangible. Y eso era suficiente. Estaba aprendiendo, poco a poco, que los mayores logros no están en números o estatus, sino en momentos de simplicidad, de presencia. Estaba finalmente preparado para vivir una vida verdadera. La noche fue tranquila y Christian no pudo dormir enseguida. En vez de eso, se quedó allí acostado, escuchando los suaves sonidos de la ciudad que aún palpitaban afuera, pero que ahora sonaban distantes, casi irrelevantes. Se dio vuelta y observó a los niños durmiendo, sus cuerpos pequeños y tranquilos. Por primera vez no se sintió perdido. En medio de esas vidas inocentes, encontró algo que nunca imaginó que fuera posible: propósito. Había tenido el mundo a sus pies durante tanto tiempo, pero ahora comprendía que lo que realmente importaba estaba justo allí, en cada respiración silenciosa de los hijos que ahora formaban parte de su vida. No sabía lo que el futuro traería, pero en ese momento sintió que estaba exactamente donde necesitaba estar. Cerró los ojos en paz. Al día siguiente, cuando el sol iluminó la habitación con su luz suave, Christian se despertó más temprano que de costumbre. Los niños aún dormían, envueltos en mantas y tirados de manera desorganizada. Se levantó despacio para no despertarlos y fue a la cocina. El café ya estaba listo, pero ni siquiera le importó la taza caliente que generalmente lo acompañaba en las mañanas agitadas. Ya no estaba buscando una dosis de energía para enfrentar el día. Ahora solo quería saborear la quietud del momento. Estuvo allí, en el silencio de la casa, escuchando el sonido del vapor de la máquina de café, y pensó en lo que haría a continuación. No tenía un plan perfecto, pero sentía que eso ya no era necesario. Sabía, en el centro y fondo, que lo que necesitaba era estar presente y lo demás vendría con el tiempo. Los niños despertaron poco después y, sin prisa, comenzaron a estirarse, sintiendo la suave luz que entraba por la ventana. Ya no tenían prisa, ya no había más la presión del mundo afuera. Era como si el ritmo de sus vidas hubiera desacelerado, y Christian, por primera vez, no sintió la necesidad de correr. Sonrió al ver los rostros somnolientos y las expresiones curiosas de ellos, como si el día fuera una página en blanco lista para ser llenada. Los invitó al desayuno y mientras todos se sentaban a la mesa, el ruido de los niños conversando y riendo fue el sonido más agradable que había escuchado. Nada de esas conversaciones vacías sobre negocios o estatus, sino algo genuino y verdadero que llenaba la casa con una energía renovada. Era simple, pero más valioso que cualquier lujo. El resto del día pasó despacio.
Cristian y los niños hicieron pequeñas actividades juntos, algo sencillo, pero que para él parecía un gran descubrimiento. Volvieron a jugar al parque, caminaron por las calles de Manhattan y todo parecía estar sucediendo con una naturalidad inesperada. Ya no había la sensación de estar perdido o en busca de algo. Estaba allí, con los niños, compartiendo momentos que antes jamás habría valorado. Dejó de intentar controlar todo a su alrededor y simplemente dejó que las cosas sucedieran. Aún no tenía todas las respuestas, pero se sentía más en paz con la incertidumbre de lo que jamás se había sentido antes. Ya no era ese hombre que se enorgullecía de su riqueza material, sino alguien que ahora veía la verdadera riqueza en cada sonrisa sincera, en cada momento compartido. Esa noche, mientras todos estaban reunidos en la sala, sintió un calor profundo llenar su corazón. Los niños estaban viendo una película en la televisión, riendo y jugando. Cristian se quedó solo observando, sin prisa por ir a ningún lado, dejándose envolver por la simplicidad del momento. Sabía que, aunque el mundo allá afuera siguiera girando, tenía algo que nadie más podría arrebatarle: la conexión con esas vidas que estaban a su lado. Sentía que, poco a poco, estaba recuperando algo que había perdido, o quizás nunca había conocido realmente. La verdadera alegría de vivir, de ser parte de algo más grande que su propio ego. A la mañana siguiente, Cristian despertó con una sensación renovada, como si el peso de tantos años de búsqueda del éxito finalmente se hubiera disipado. Se levantó, miró a los niños aún dormidos y por primera vez en mucho tiempo no se sintió solo. La casa parecía más llena, más viva. Se dio cuenta de que durante mucho tiempo pensó que necesitaba más para ser feliz. Más dinero, más fama, más reconocimiento. Ahora veía que el verdadero valor estaba en esas simples mañanas de silencio, en las risas espontáneas de los niños, en el cuidado que ahora sabía que debía ofrecerles. Ya no necesitaba más que eso. Las cosas materiales que antes parecían tan esenciales, ahora se mostraban insignificantes ante la verdadera alegría de ser padre, de ser presencia en la vida de quienes realmente importan. Con el paso de los días, la rutina de Cristian fue transformándose. Empezó a ajustar su horario para pasar más tiempo con los niños, dejando de lado compromisos de trabajo que antes eran su prioridad. Poco a poco, fue encontrando equilibrio entre las demandas de la vida profesional y las necesidades de su nueva familia. Sentía una conexión creciente con ellos cada día, una confianza que solo se construye con el tiempo y la presencia. Ya no estaba preocupado por lo que los demás pensaran de él. La aprobación externa, que antes era su mayor motivación, ahora parecía una ilusión. Ya no le importaba si el mundo lo admiraba o no. Lo que realmente importaba era lo que tenía a su alrededor, en las pequeñas cosas. Una sonrisa, un abrazo, una conversación sencilla al final del día. Un mes después, Cristian estaba sentado a la mesa del desayuno con los niños, escuchándolos hablar sobre sus juegos y planes para el futuro. Se perdió por un momento en esas miradas inocentes, pensando en cómo todo eso parecía tan natural, tan correcto. Comenzó a darse cuenta de que la vida no se trataba de alcanzar metas imposibles o conquistar más bienes materiales. Se trataba de los pequeños momentos que, sumados, formaban algo mucho más grande que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Miró a los niños, con sus miradas curiosas y sus risas que llenaban la casa de alegría, y supo, con una certeza inquebrantable, que finalmente había encontrado lo que siempre había estado buscando. Y no tenía precio. En uno de los días siguientes, mientras caminaban por el parque, uno de los niños se volteó hacia Cristian y preguntó sin dudar: «Papá, ¿qué vas a hacer ahora?». La pregunta, simple y directa, lo tomó por sorpresa. Se detuvo por un momento mirándola.
El futuro parecía lleno de posibilidades, pero también lleno de incertidumbres. No tenía todas las respuestas, pero sabía que estaba listo para enfrentarlas. «Voy a seguir aprendiendo», respondió con una sonrisa, «y estaré aquí, para ustedes, todos los días». No sabía lo que vendría después, pero ahora tenía algo mucho más importante que cualquier sueño de riqueza o éxito. Tenía una familia, y eso hacía que todo fuera mucho más claro. A lo largo del tiempo, Christian se dio cuenta de que su viaje de transformación no era algo que sucediera de la noche a la mañana. Era un proceso constante de ajustes y descubrimientos. Hubo días en los que se sintió inseguro, en los que las antiguas inseguridades y presiones surgieron, pero ahora sabía cómo lidiar con ellas. Ya no estaba huyendo de quién era, sino que se aceptaba, con todas sus fallas e imperfecciones. Entendió que ser padre no significaba ser perfecto, sino estar presente, amar incondicionalmente y aprender de los propios errores. Miró a los niños y vio en ellos todo lo que había perdido a lo largo de los años. La espontaneidad, la curiosidad, el amor sin reservas. Sabía que junto a ellos estaba reconstruyendo algo mucho más grande que cualquier riqueza material. Estaba reconstruyendo su vida.